Durante las semanas anteriores, Pastor Juan Carlos, hemos estado compartiendo las apasionantes historias del libro de Génesis. Hemos compartido la vida de Abraham, de todo su periplo, de todas sus aventuras y desventuras, de la fe abundante, de los errores cometidos, de las enseñanzas. Más atrás vimos el tema de Adán, de Eva, de los hijos. Tanta enseñanza, a pesar de los milenarios escritos. ¿Verdad? Estaremos compartiendo. Hemos estado viendo todos estos personajes que nos llenan de bendición. El otro día una chica me decía, tengo miedo de leer el libro de Génesis porque pareciera que no voy a comprender nada. Y yo le decía, estás equivocada, busca una versión popular quizás y te vas a dar cuenta de que hay cosas sumamente interesantes para la vida de cada uno de nosotros. Y no solamente una versión popular, ya la 1960 es fácilmente entendible, sí. y podemos comprender vidas como las que tú mencionabas. Podemos recordar un poco la vida de nuestro personaje anterior, que el hijo de Abraham, ¿cierto? El hijo fruto de la obra del Espíritu, porque a los 100 años Abraham y 90 Sara era poco lo que ellos podían hacer para poder tener un hijo, pero el milagro del Señor se manifestó sobre sus vidas, y luego vino Isaac, y Isaac se transformó sin duda también en un referente, alguien con ejemplos prácticos y potentes para nosotros sobre lo que significa hijos respetuosos, hijos sometidos a sus papás, hijos que crecen a la luz de lo que pueden ser las experiencias propias que nuestros papás tienen y que bendicen nuestra labor de hijos cuando tenemos disposición a mirarles de acuerdo a esa expectativa. Sí, el tema familiar que atraviesa todas las generaciones, de todos los, desde que el mundo es mundo, desde que se forma la primera familia, de ahí en adelante han cambiado modas, imperios, cosas de carácter cultural, tradiciones, costumbres, pero el conflicto familiar, el tema de la familia está presente hasta el día de hoy. Así es, fíjate que estaba muy impresionado ayer, estaba viendo una noticia de una chica en los Estados Unidos que decidió viajar de Nueva York 400 kilómetros a un sitio a ver un concierto de uno de los grupos que ella consideraba importante para ella. Y viajó con mucho ánimo, viajó con un amigo y nadie sabe lo que ocurrió con ellos, pero este hombre de vuelta abusó de esta niña, y no solamente eso, sino que la asesinó. Es terrible la información que leía, porque no solamente se conformó con matarla, sino que se dedicó a mostrar por internet todo cuanto él estaba haciendo. Y sus amigos y las redes más inmediatas de ellos estaban asombrados con lo que estaban viendo. O sea, no solamente asombrados, estaban horrorizados con lo que estaban viendo. No sabían si verdaderamente estaban ocurriendo esos hechos o no. Y comenzaron a llamar a la policía para que pudiese de una u otra forma cerciorarse si lo que estaban viendo era cierto o no. El tema es que finalmente la situación se colocó al desnudo y se pudo, se pudieron percatar de que todo cuanto había aparecido por internet era cierto. Esto provocó horrores en Estados Unidos porque manifiesta un poco lo que hoy día las redes sociales de pronto pueden diversificar y manifestar con márgenes de libertad, fruto de un sistema que bendice en muchas áreas, pero que también puede ser mal utilizado por personas que a consecuencia de vivir quizás experiencias disfuncionales en sus familias, llegan a realizar cuando ya son adolescentes, adultos, acciones tan terribles como las que acabo de mencionar. Sí, justamente hablando del tema de Génesis,
cuando se nos relata el tema del fruto del árbol, ¿no es cierto?, de la ciencia del bien y del mal. Y justamente, aunque eso es tan antiguo, ¿no es cierto?, cronológicamente hablando, es tan actual, el sentido de que la ciencia, en este caso la tecnología, puede ser usado tanto para el bien, pero desgraciadamente, en este caso Internet, las cifras, las proporciones de cómo se usa, mayormente se ocupa para lo negativo. Por lo tanto, está tan presente el Génesis aún en el tema de redes sociales, en el tema de la ciencia del bien y del mal. El personaje que vamos a hablar hoy día es un personaje que refleja un poco lo que es la contradicción presente en medio de la naturaleza. Vale decir, el bien, el mal se manifiestan fuertemente dentro de su personalidad. Y estamos hablando de el hijo, de uno de los hijos de Isaac, o mejor dicho, los dos, porque aquí hay una fuerte lucha entre Jacob y ¿quién crees tú aparte de Jacob? Me imagino que Esaú, ¿será? Exactamente, ¿cierto? Es un hogar complejo, un hogar muy difícil. Un pololeo, un noviazgo muy hermoso, ¿cierto? El que tuvieron Isaac y Rebeca. Sin embargo, una vez casados, comenzaron a vivir un poco lo que son a veces las dificultades y los conflictos que podemos tener cuando estamos casados. Y una de las dificultades que vivieron fue el hecho de que Rebeca no podía dar a luz. Y ese hecho fue complejo y difícil. Y bueno, su esposo, cumpliendo un poco la labor sacerdotal de nosotros los hombres al interior de la familia, comenzó a orar al Señor para que Dios pudiese bendecirles y derramar gracia sobre su esposa. Y bueno, Dios tuvo misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso, ¿cierto? Siempre está derramando gracia sobre aquel que acude a Él. Dios derramó gracia sobre Rebeca, esta quedó embarazada, y cuando quedó embarazada comenzó a sentir en su vientre que no estaba nunca tranquilo, sino que estaba en permanente movimiento, era como un mar encabritado. Es muy divertida la historia, y era por el hecho de que habían un par de hermanos que ya en el vientre no se llevaban bien. Sí, y eso que no había ecógrafo, y cómo la Biblia relata lo que pasaba al interior ahí, Sí, del vientre exactamente. de esa mamita. Es muy curioso lo que pasó. Pero bueno, nosotros sabemos lo que ocurrió. Finalmente nacieron dos hermosos niños, ¿cierto? Uno, el mayor, Esaú, ¿cierto? Sale con características particulares claramente reflejadas en las escrituras, blanquito, medio coloradito, etcétera, y del talón agarrado su segundo hijo, y ¿quién viene ahí? Viene Jacob, que justamente significa eso, ha sido del talón, el nombre Jacob. Ha sido el talón de su hermano, tratando de ganarle en la salida del vientre de su madre. Es una historia muy interesante por el hecho de que estos comienzan a crecer y se revela un poco lo que a veces ocurre en muchas casas, en muchas familias. Se revela el hecho de que papá y mamá cifran expectativas en uno u otro hijo y no usan el equilibrio para mirar sus hijos, sino que se sienten atraídos más por el uno o por el otro. Y esto revela un poco lo que fue la disfuncionalidad de este hogar, que tuvieron dificultades permanentes Rebeca con Esaú, y esto se vio reflejado en cómo crecieron.
Rebeca se sentía fuertemente atraída por las características de Jacob. Y Esaú, que era un hombre de campo, un hombre que le gustaba la naturaleza, el medio ambiente, etcétera, se sentía muy atraído por su otro hijo. Y eso creó toda una dificultad que se fue manifestando a medida que estuvieron creciendo. Estas diferencias, uno era más casero, el otro más aventurero. Qué importante cuando las diferencias, en vez de ser algo en contra, pueden ser positivas. En este caso no se supo conciliar que fueran dos hijos, aunque eran hermanos, pero mellizos, pudiesen ser diferentes. Destacar que hay la responsabilidad de los padres para poder tener este equilibrio. Sí, mira, voy a leer un trozo de la palabra que aparece en Génesis capítulo 27, versículo 41, que dice lo siguiente. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se acabe o se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué será privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Rebeca parecía ser una mujer muy agotada, muy estresada, muy complicada por las circunstancias que la vida familiar había generado en el tiempo. Vemos a un Jacob que tiene que arrancar. ¿Por qué? Porque sus acciones no habían sido las mejores. Y es verdad, Jacob en el inicio de su existencia revela bastante carnalidad, revela ser una persona guiada por un alma muy astuta, muy intrépida, ¿cierto? Muy compleja, no satisfecho con las circunstancias que la vida le había heredado. Y desde el principio trató de una u otra forma de adquirir las cosas que poseía su hermano mayor. Y como no era una persona realmente profundo en sus análisis y en sus reflexiones y en los hechos propios de la existencia que rodeaba a esta familia, se fue desprendiendo de situaciones que con el paso del tiempo, a medida que él las iba comprendiendo, madurando, se dio cuenta que las había perdido, uno, por la sagacidad, por la intrepidez de su hermano mayor, pero también quizás en su autocrítica general a lo largo de su vida, y eso queda reflejado en la medida en que éste creció, a partir de sus propios errores personales. Eso hizo, ¿cierto?, que al final Dios se viese en la obligación de quebrantar la vida de este intrépido Jacob para poder utilizarle, porque a pesar de que él estaba siempre deseando alcanzar en los primeros lugares y alcanzar los beneficios propios de ser el hermano mayor, ignoraba que en realidad Dios desde siempre había determinado utilizarle, pero él se esforzaba para ser utilizado por Dios. Qué curioso, ¿no crees? Que es muy curioso lo que comparte, porque de repente uno busca la aceptación, busca la bendición por las de uno,
cuando el Señor siempre se ha propuesto hacerlo, pero a la manera de Él y no a la nuestra. Es verdad. Yo creo que en Jacob se refleja justamente eso, el hecho de querer nosotros, por la vía, ¿cierto? Por la habilidad, por el raciocinio, por la capacidad que podemos tener como personas, hacer las cosas, tratando de, por medio de esas cosas, hasta casi pensar de que no le satisfizo a Dios, no le resulto interesante a Dios, pero me voy a esforzar de todas maneras por hacer cosas con tal de que quizás estas cosas puedan hacer que Dios me mire, hacer que Dios se fije en mí, y de esa manera yo pueda convertirme en una persona al igual que los que están a mi alrededor, y también pueda llegar a ser utilizado por ellos. Este es un equívoco de orden espiritual que es más común de lo que nosotros podemos pensar, Sí. y que a veces se lleva, ¿cierto?, en las congregaciones, en los rebaños espirituales, a vivir situaciones complejas al interior de las iglesias, igual que en esta familia, y Sí. es por las percepciones equivocadas que nosotros manejamos, ¿cierto?, de Dios. Miramos a Dios a veces como lo miraba Jacob, de lejos. ¿Ah? Muy de lejos, creyendo que no tiene interés en nosotros, creyendo que no está preocupado de nosotros, y sin embargo Dios desde siempre ha querido derramar gracia sobre nuestra vida. Entonces lo que yo veo en Jacob, y no solamente en Jacob, lo veo también en la mamá, porque la mamá es el referente, ¿cierto?, directo de él. La mamá es la que depositó en él todo su cariño, todo su afecto, todo su amor, se preocupó mayormente de él, y lamentablemente sus propias contrariedades y sus propias percepciones equivocadas de Dios, quizás influenciada por la cultura familiar que había recibido, no de la mejor calidad, y esos hechos lo vació sobre un matrimonio que quizás estaba llamado a ser un matrimonio grande, potente, poderoso, en el sentido que viviese la vida de la mejor manera, pero sin embargo se transformó en una familia, como dijimos hace un rato atrás, disfuncional, porque las familias disfuncionales son aquellas familias que desafortunadamente por malas relaciones entre ellos, percepciones equivocadas, complejos conflictos interiores que se manifiestan al interior y que hacen que se quiebre la armonía, que las vibraciones familiares no sean las de mejor calidad, y éstas se reflejen en cómo nosotros criamos a nuestros hijos. Y estos, obviamente, a medida que crecen, van manifestando estas características y nos llevan a ser como quizás el ejemplo que colocaba hace un rato atrás, el de este par de chicos en Estados Unidos que hacen o que viven lo que viven, al ir a un concierto que pudo haber sido una instancia a lo mejor muy positiva y que termina siendo algo tan complejo. Sí, de lo que compartes, pastor, pareciera que estuvieses también hablando de lo que es la religiosidad versus la gracia del Señor, ¿no? Efectivamente. El querer alcanzar, que el Señor se complazca a través de esfuerzos, a través de legalismos, a través de tradiciones humanas, versus la gracia restauradora y la paz que el Señor da cuando está su presencia en nosotros. Acerca de esto y más, seguimos hablando acerca de la vida de Jacob y las repercusiones familiares y las enseñanzas que conlleva. Hacemos la pausa correspondiente a las 11 de la mañana y regresamos. Seguimos juntos en armonía. La reflexión, la palabra, el revisar ahí la escritura, analizarla respecto a los personajes bíblicos y sus enseñanzas. Estamos viendo la vida de Jacob, su comportamiento, los ejemplos que nos dejan para el día de hoy, Pastor Juan Carlos. Este tiene mucho más que decirnos que ninguno otro de los patriarcas con respecto a lo que son nuestras flaquezas, con respecto a lo que son nuestras imperfecciones humanas, indignidad e inutilidad propia de nuestro hacer diario. Recién alguien nos decía de que Jacob significaba el suplantador o engañador. Efectivamente, significa eso. Pero también, como dice Oseas,
significa también aquel que nace asido del talón de su hermano. Es curioso, recién estábamos hablando cierto sobre las dificultades emocionales que probablemente Jacob refleja claramente en estos textos de la palabra, y cómo Dios de pronto en medio de su dificultad principal surge y sale tal como lo ha hecho con los personajes anteriores. Sale, se manifiesta en medio de él. Dice que Jacob llegó a un cierto lugar y durmió allí porque este chico tenía que dormir. Sí, es que huyendo la adrenalina, el agotamiento emocional y físico se juntaba. Claro. Es verdad, necesitaba dormir. Porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová en este lugar está, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Este pasaje es increíble. Es increíble por el hecho de que hasta este instante hemos visto un hombre que pareciera que está destinado a ser una tragedia. Un hombre que solamente refleja carnalidad. Un hombre que solamente refleja astucia puramente humana. Un hombre que está huyendo, ¿cierto?, de su hermano porque le ha quitado las cosas más valiosas que él podía, digamos, alcanzar en la vida. Entonces, un hombre complejo. Y sin embargo, surge este Dios en benévolo, ¿cierto?, particular, lleno de gracia, que también se ha manifestado a nuestras vidas y también nos ha asombrado a cada uno de nosotros, porque en vez de derramarnos quizás lo que merecemos, derrama sobre nosotros gracia. Y la gracia no es otra cosa que el favor inmerecido de parte de Dios sobre nosotros. Bueno, de hecho esto se nota aquí claramente. Si uno lo analiza, Jacob quien engaña a su padre, el que de alguna forma se puede justificar de muchas formas el tema de quitarle la primogenitura, porque también hay un evento antes de venderle por un plato ahí de legumbres, sí. un guiso. Ajá. Sin embargo, todo apunta de que Jacob se ha comportado como su nombre lo indica, así como engañador, como el que suplanta, como el que está listo para aprovecharse, ahí tomado del talón, como cuando nace. Y cómo el Señor se le aparece. Esto nos refleja a nosotros, pastor. Nosotros hemos usado estrategias negativas para poder alcanzar ciertas cosas, y aún así Dios tiene misericordia y se nos presenta. Es lo que ha ocurrido con nuestras vidas, ¿cierto? En momentos muy complejos y difíciles, Dios se manifestó sobre nosotros y nos dio vida cuando parecía que la muerte se iba a manifestar sobre cada uno de nosotros. Porque es lo que está ocurriendo con Jacob. Su hermano le va a buscar, va a salir detrás de él y lo va a hacer con la finalidad, ¿cierto?, de eliminarlo por todas las cosas que le ha hecho. Pero Dios surge. Y bueno, Dios surge y lo arroba, lo cubre, pero
Dios comienza a trabajar en la vida de él. Porque cuando Dios nos llama, hace lo mismo con nosotros. Nos saca de las cosas más complejas, más difíciles, ¿cierto? Pero lo hace también con la finalidad de poder provocar en nosotros un proceso de transformación y de gloria. Y Dios lo hace de una manera muy particular, porque tal como la mamá le había sugerido, él se va a la casa de Labán, y Labán es el instrumento, la piedra que Dios va a utilizar contra la otra piedra que es Jacob. Viene un proceso de permanente aflicción a partir de lo que hay en el corazón, en el deseo de él, al ver, digamos, la mujer que él considera que es la mujer de su vida, con la cual él quisiera casarse, ¿cierto? Y el suegro le dice, ok, ningún problema, yo te la doy, pero tienes que trabajar para mí. Y comienza un proceso, ¿cierto?, que al final terminan siendo 14 años. 14 años que algunos teólogos lo comparan con los 14 años de otro personaje, que también, una vez que se encuentra con el Señor, vive todo un proceso de transformación en el anonimato, todo un proceso de cambio en el anonimato, para terminar transformándose a posterior en el hombre que Dios utilizaría para bendecir el mundo gentil. Así es. ¿Entiendes de qué estamos hablando? Saulo, que pasaría por esta transformación como Pablo, el apóstol Pablo. ¿Cierto? La visión del más pequeño, una vez que llega al Señor, una vez que tiene el encuentro cara a cara con Dios, ese proceso de transformación que el Espíritu inicia ahí en Tarso y que lo lleva, ¿cierto?, a sentirse como el más pequeño de todos, porque ha contemplado y ha visto la gloria misma de Dios. Este Jacob vive paréntesis, pastor, paréntesis, chiquitito. Sí, claro, por supuesto. Porque no me quiero adelantar a lo que más adelante se va a decir, pero en el caso de Saulo, hay un cambio de nombre, de Saulo a Pablo. Sí, sí. Y así también ocurrirá en el caso de Jacob. Sí, es verdad. Saulo, que significa, o mejor dicho, el primer rey de Israel, que viene de la misma raíz, Saulo o Saúl. Cierto, que era una representación de la carnalidad. Exactamente, el más alto, el que sobresalía, el que tenía pinta de rey, pero que no tenía corazón de rey. A Pablo, que significa pequeño, hay una transformación. Y el Señor está haciendo justamente esto en la vida de Jacob. Sí, es lo que pasa, ¿cierto?, con Jacob, quien vive todo un proceso de quebrantamiento. Esta palabra quebrantamiento resulta inquietante, ¿cierto? A lo menos resulta amenazante cada vez que nos encontramos con predicadores, maestros que nos enseñan sobre el quebrantamiento que Dios quiere producir en ti, como que temblamos, porque es como que no queremos ser quebrantados. Y sin embargo, el quebrantamiento es tan necesario, porque si no hay un proceso de quebrantamiento en nosotros, nuestra naturaleza carnal va a seguir en primer lugar. Nuestro yo va a seguir siendo el amo y señor de nuestra existencia, y como resultado de eso, la gracia misma de Dios no se va a poder ver ni reflejar en nosotros. Y era lo que estaba ocurriendo en Jacob, que al verle solamente se veía su naturaleza humana. Al verle solamente se veía el inquietante y astuto hombre, sin la gracia divina, a pesar de que había un llamado para él, pero solamente reflejaba humanidad. Entonces Dios tenía que llevar a cabo el proceso que tenía en mente con Jacob, y utiliza situaciones muy humanas, porque Dios hace lo mismo con nosotros.
Dios nos transforma, nos cambia a través de situaciones muy humanas, hechos que son muy propios de la vida, es lo que quiero decir cuando hablo de cosas muy humanas, cosas propias de la existencia. Entonces, Jacob se ve atraído por esta mujer, ¿cierto? Y Labán se aprovecha de estas circunstancias. En la noche de boda le cambia la mujer y le coloca ¡Qué fuerte! le coloca la otra hermana. Qué difícil de haber sido esa mañana para Jacob, ¿cierto? Al descubrir que la mujer que estaba al lado de él no era la mujer con la que él quería casarse, sino que era la hermana. Y qué difícil también, o bochornoso de haber sido el hecho para la hermana. Cosas Sí. curiosas que la Biblia menciona, ¿cierto? Que son tan particulares. Y él fue un engañador, ¿eh? A lo largo de su vida. Está comenzando a comer, ¿eh? Sí. De la propia comida que él había dado a los demás. Y ahí se cumple el principio universal, que es bíblico, pero es universal, que todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano va a tener que cosechar. Así es, ¿cierto? Y es necesaria esa cosecha porque mediante situaciones de ese tipo, Dios va provocando en nosotros la transformación. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, dijo nuestro Señor, es imposible que vaya y lleve fruto. Y el quebrantamiento es eso, es un proceso de muerte necesario para que nosotros podamos provocar el fruto en nuestra nueva persona, en nuestra nueva naturaleza. Hemos sido a lo largo de nuestra existencia muy carnales, es decir, guiados por nuestro yo, haciendo cosas puramente bajo la reflexión de nuestra naturaleza humana. Y necesitamos vivir esta experiencia de quiebre para convertirnos en la clase de hombres que Dios quiere utilizar y bendecir. Y es muy interesante lo que ocurre, por ejemplo, en Génesis capítulo 32, versículo 22, cuando la Biblia dice que se levantó aquella noche Jacob y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Él está todavía viviendo un poco las experiencias de su pasado. Sabe que viene su hermano tras él, ¿cierto? Y él sabe que su hermano sabe lo que su hermano tenía al menos años atrás deseos de hacer con él. Entonces se quedó solo Jacob en aquel lugar, en aquel sitio tan particular, y dice que en aquella noche luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con este fuerte y vigoroso Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino tu nombre ahora será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta palabra es tan potente, ¿cierto? Es tan Tremendo. animadora, ¿cierto? Por un lado, tenemos nuevamente una experiencia divina, una experiencia teofánica de parte de Jacob. Pero esta es la experiencia que requiere él para poder llegar a convertirse en la clase de hombre que Dios quiere utilizar, porque después de este hecho y a consecuencia de que el ángel le descoyuntó, ¿cierto?, su cadera, ya deja de ser el hombre que había sido, que dependía de su naturaleza física, de sus habilidades y cualidades psicológicas, de sus recursos puramente humanos, de sus habilidades propias
que la vida le había dado y enseñado. Ya no puede, porque ahora es una persona que no tiene la habilidad que tenía. Ahora es una persona que tiene que cojear, está en una situación muy compleja, pero es tan necesaria y tan buena esa posición, porque ahora puede comenzar a depender una y otra vez de quien siempre debemos depender, de nuestro Señor, porque es algo que nos ocurre también a nosotros. Mientras no somos tratados por el Señor, mientras nos vivimos también nuestra propia experiencia de descoyuntarnos, vamos a estar siempre viviendo bajo el vigor de nosotros. Esto es algo tan potente porque por ejemplo, a veces nosotros los creyentes nos quejamos de que nos cuesta leer la palabra de Dios, o nos cuesta mucho orar, o nos cuesta mucho, participar de las reuniones en nuestra iglesia. Y todo esto es a consecuencia de nuestra naturaleza humana. Todo esto es el fruto, ¿cierto?, de estar bajo el imperio del yo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace lo mismo que hizo con Jacob. Nos trata. Y la finalidad de Él es dejarnos cojo, para depender de Él completamente, porque solamente en la medida que Él reine dentro de nosotros, vamos a poder ser personas verdaderamente vigorosas en el plano espiritual. Y el quebrantamiento puede ser vivir situaciones complejas, difíciles. A veces Dios nos hace pasar por situaciones que son muy difíciles de entender, pero son benignas porque provocan bendición enorme. El domingo pasado estuve hasta el final en la iglesia, viendo cómo la gente se iba una tras otra. Tuvimos un servicio muy hermoso, mucha gente, muy lindo a pesar de la lluvia. A veces nosotros los pastores tenemos impresiones equivocadas. Yo en la mañana cuando salí de mi casa pensé quizás hoy día no vamos a tener tanta congregación, pero fue un día muy lindo con muchas personas. Entonces al final me quedé viendo que se fueran uno a uno todos y quedó la familia de Connie. Y la familia de Connie es una familia muy particular. En esa mañana era más particular porque solamente vino la mamá, la Connie y su hermano Nacho. Y para aquellos que conocen un poco de esta familia, tanto Connie como Nacho son los dos personas que viven situaciones bien particulares de invalidez física. Entonces la mamá es la que tiene que preocuparse, ¿cierto?, de subirles al auto y luego de eso llevarles a casa. Nosotros tenemos nuestra congregación en Ciudad Satélite y la Connie vive en Ciudad del Valle, al otro lado de Santiago. Entonces estuvimos ahí ayudándole a subir a los niños. Hicimos que el auto entrase prácticamente a la iglesia misma para facilitar el hecho. Y fue un trabajo que demoró más o menos entre 10 a 15 minutos hacer todo eso, porque luego de eso hay que desarmar las sillas, hay que colocarlas atrás en el auto, quedan prácticamente atornilladas. De esa forma quedan los espacios dentro del auto para que ellos puedan irse a casa. Y estaba impresionado mirando la situación. La Connie solamente sonreía y conversaba, me hacía algunos chistes, etcétera, y conversábamos con algunos otros que vivíamos lo que estaban ellos experimentando. Una vez que me fui a mi auto para irme a casa, pensaba: ¡wow! ¡Qué quebrantamiento más grande el que Connie le ha tocado vivir! ¡Qué cosa más compleja lo que ella está experimentando! Pero a la vez, en el mismo servicio había recibido algunas palabras muy cálidas por lo que ella es y lo que causa y cómo bendice por medio de su experiencia espiritual.
Era una chica que iba a convertirse en una figura en el teatro, deseaba hacerlo, le encantaba moverse y estaba siempre con mucha actividad física, haciendo muchas cosas. La conozco muy bien porque estaba muy ligada al ministerio que yo tengo, entonces sabía de todo esto en la vida de ella. Y cuando ocurrió el accidente que ocurrió en el año 2016 y que la dejó en esa condición, la vida de ella ha vivido un proceso de transformación y de cambio muy potente. Pero lo maravilloso es que la gracia íntima del Espíritu ha estado permanentemente en ella, tratándola, y bendice su experiencia a tantas personas que uno dice, hay cosas que ocurren en la vida que solamente pueden ser entendidas bajo la perspectiva y bajo los ojos y la mirada de Dios. Su mamá, la Rosana, es una mujer tan especial. Hace todo, a veces quejándose en voz alta, diciendo cosas así con broma, un poco de mezcla de ironías hacia la situación, pero ella acepta el hecho, acepta el trato. Y también bendice tanto escucharles, estar con ellos, compartir con ellos. Es solamente algo que podemos entender bajo la óptica, y insisto, bajo la perspectiva del Señor. Y es un poco lo que pasa con Jacob, un poco lo que pasa con el apóstol Pablo, un poco lo que pasa con los demás apóstoles, y un poco también lo que pasa con cada uno de nosotros, que somos tratados, cambiados para poder destilar esa agua dulce que solamente puede producir el Espíritu en nosotros. Así que si Amén. Estás viviendo problemas, si estás pasando por conflictos, si estás bajo situaciones que te resultan muy difíciles, piensa un poco lo que estoy compartiendo en este instante. Hay personas que viven conflictos muy difíciles, muy complejos, pero el Señor los utiliza para bendecir la casa de Dios. Tu conflicto, tu problema, tu dificultad puede tener también el mismo objetivo, que otros sean bendecidos con las cosas que estás atravesando. Así que quizás estás enfrentando la depresión, un estrés profundo que puede transformarse en depresión, o a lo mejor estás en este momento en tu cama porque estás viviendo una experiencia de enfermedad, y puede ser a lo mejor una enfermedad compleja. Todas aquellas cosas son parte del quebrantamiento que a veces Dios permite que nosotros experimentemos, porque Dios quiere utilizar nuestra propia vida como un referente de lo que Él es capaz de hacer y realizar en la vida de otros. Así que dejémonos tratar, porque si no, vamos a estar arrancando permanentemente. Así es. Y qué curioso que el nombre de Jacob, una de sus etimologías de lo que significa la palabra, es el que se toma del talón, y el Señor le va a tomar de la cadera, lo va a descoyuntar Sí. y lo va a dejar marcado de por vida, para que nunca se le olvide que en esta restauración del Señor hay marcas para poder glorificar el nombre del Señor, para, así como Saulo tiene que quedar ciego por un tiempo para ser guiado por el Señor. Y me recuerdo, y con esto terminamos porque la hora nos alcanza, al que mucho se le perdona, mucho ama. En la transformación, cuando pasamos por nuestra vida de errores, de pecados, y el Señor nos ha perdonado tanto, ahora nuestro amor debe ser mucho también en respuesta, en gratitud para con el Señor. Así que si estás en este proceso de quebrantamiento, sigue aferrado a tu Señor. El Señor te ama y quiere usarte. Pastor, muchas gracias por esta preciosa lección del día de hoy. Un placer, pues, Boris, que Dios te bendiga mucho, Dios bendiga a la gente de Puerto Montt y también toda la familia de Armonía a lo largo del país. Bendiciones, queridos. Amén.